Bien, hermanos, nosotros hace 8 días habíamos quedado en el capítulo 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el versículo 9. Vamos a continuar hoy con el versículo 10. Todos en su Biblia, porque lo que tratamos aquí en la iglesia es de, con la ayuda del Espíritu Santo, ir por todos los versículos tratando de entender lo que quiso decir el apóstol Pablo, no lo que a nosotros nos parece que fue lo que quiso decir, ¿no? Hay que ser fiel a la escritura inspirada de Dios. Bueno, 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Téngalo listo ahí. Bien, hermanos, según datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, por cada 3 parejas que se casan, una se divorcia. Ese es el último dato estadístico. De 3 parejas que se casan, una se divorcia. En Colombia, el año pasado, hubo 23.422 matrimonios que se divorciaron, terminaron su relación matrimonial. 23.000. Los reportados por una entidad tan seria como es la Superintendencia de Notariado y Registro. Y a eso se suma que, por otro lado, las personas que están entre los 25 y los 35 años no tienen claro el concepto de la santidad del matrimonio. Hay una generación, algunos dicen que se conoce como los millennials, y estos jóvenes ahora se van a vivir juntos y no les importa el matrimonio, ni ante Dios ni ante la ley. Hacen una especie de ensayos con su relación bajo techo. Es grave la situación. Eso en Colombia, pero a nivel mundial pues deben haber muchas dificultades. Y digo eso porque es que estamos tratando este tema. El apóstol Pablo habla aquí, como dice el capítulo 7, él está hablando de problemas del matrimonio, de algunas dificultades que él vio en la iglesia de Corinto en el siglo I, pero que tienen grandes enseñanzas para nosotros hoy. Bien, la primera cosa que nosotros encontramos aquí, que el apóstol Pablo dice a partir de este capítulo 7, a partir del versículo 10, es que el matrimonio es un mandato divino. Aunque algunos dicen que el matrimonio es el producto de grupos primitivos que encontraron como beneficioso hacer estos convenios y pactos, y cada uno tener su propia mujer y cada mujer su propio varón. La Biblia nos dice a nosotros que creemos en ella que el matrimonio es un mandato divino. Y el apóstol Pablo se dirige primeramente aquí a los creyentes casados dentro de la iglesia. Es las primeras palabras de él a partir de este versículo 10. Los creyentes que están casados dentro de la iglesia. ¿Y qué les dice? En primer lugar les dice, permanezcan unidos. Versículo 10. Vamos a mirarlo. Entonces el apóstol sigue con su escrito, tratando de arreglar los problemas que estaban en la ciudad grecorromana de Corinto, una ciudad con muchos problemas, y la iglesia también tenía sus problemas. Entonces dice, el versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Y eso qué quiere decir?
La voluntad de Dios es que los votos matrimoniales no sean disueltos. La norma establecida por Dios desde el principio de la creación del hombre es que la esposa no debería divorciarse de su esposo, y de la misma forma el esposo no debe divorciarse de su esposa. Eso lo dejó claro el Señor cuando le hicieron una pregunta que la tenemos registrada en Mateo 19:3. Y podemos mirarla rápidamente. Mateo 19:3. Dice que llegaron al Señor los fariseos, los religiosos, los pulcros, los puros, los que más conocían la religión. Llegaron al Señor y le hicieron una pregunta. 19:3 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Repudiar significa desechar a la mujer, separarse de ella, divorciarse de ella. ¿Podemos hacerlo por cualquier motivo, por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso responde el apóstol Pablo. Ahora, la realidad ha sido que por causa del pecado, siempre han habido separaciones, siempre han habido rupturas matrimoniales por múltiples motivos. Y entonces el apóstol Pablo sigue diciendo, volviendo a 1 Corintios 7, después de que dice que la recomendación para el matrimonio es permanezcan unidos, sigue diciendo: el divorcio es una solución extrema. Versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar. Hasta ahí. Vamos despacio. Entonces Pablo ha venido diciendo: el matrimonio es un mandato divino, es nuestro deber permanecer unidos, pero reconoce que hay separaciones, y luego dice: si se separa, quédese sin casar, ¿no? Porque ahí en el versículo 10, si volvemos a leerlo, dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. Ahora, si la mujer se rebelaba contra lo que Dios ha dicho, es decir, si rompe el pacto matrimonial, debe quedarse sin casar. Y eso tiene una implicación, y es que una mujer que se separa, pues ya no está casada. A veces cuando la gente se refiere a los divorciados, es decir, alguien que se separó y vive con otro o con otra, a veces uno escucha frases como las siguientes. Uno escucha que la gente dice: ellos están todavía casados a los ojos de Dios. Como si todavía la mujer perteneciera a su primer marido. Pero eso es falso. Si se separó, ya no está casada, ya tiene que hacer otros planes. ¿Cómo así que si se separó, a los ojos de Dios todavía sigue casada con el primer marido? Ahora, nosotros encontramos en Deuteronomio 24:1 algo que nos ayuda mucho. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Deuteronomio 24:1. ¿Qué había dicho Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué había dicho Dios? En capítulo 24, versículo 1 dice lo siguiente. Esta era la disposición en el Antiguo Testamento. Cuando alguno tomare mujer
y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, o sea, si va y se casa con otro y ese también la aborrece, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, o sea, el segundo, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces aquí estaba claro que si la mujer se casaba con otro y ese otro se moría o por alguna circunstancia también se separaba, no podía regresar al primero. Era la ley. Para Dios ya no estaban casados. Por eso la frase que escuchamos popular hoy en día que dice, no, es que ellos se separaron pero todavía están casados a los ojos de Dios. Esa frase no es bíblica, es antibíblica y perjudicial. Realmente a la vista de Dios las personas divorciadas ya no están casadas, ya no son un matrimonio, así que cada uno puede abrirse, como dicen. No pueden tener más relaciones, a veces hay parejas que están divorciados y por algunas circunstancias se vuelven a ver para tratar algo y vuelven y tienen relaciones sexuales. No, ya no está casado. La primera mujer que dejó ya no es la propia, como dicen algunos. ¿Cuál propia? Si ya se divorciaron y ya no hay ningún matrimonio. Ahora, note que es a la mujer que se separa a quien se dirige el mandato, ahí en la carta donde estamos, capítulo 7 de Primera de Corintios, porque dice que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. En el mundo grecorromano, porque tenemos que ubicarnos 20 siglos atrás, en el mundo grecorromano, una mujer tenía el derecho de tomar la iniciativa y separarse de su esposo, lo que no sucedía entre los judíos. Entre los judíos era el hombre el que no le gustó a la esposa y le hacía una carta y hasta luego, que le vaya bien. En el mundo grecorromano, los que no eran judíos, la mujer tenía el derecho de separarse y tomar esa iniciativa. Sin embargo, lo que Pablo quiere decir aquí es que en la iglesia los miembros deberían tener claro que el matrimonio debería ser hasta la muerte y que el único motivo válido de separación es la fornicación. Mateo 5:32 y regresamos otra vez. Nuestro Señor dio ese mandamiento, Mateo 5:32. Y podemos leer desde el 31. Aquí el Señor lo está escribiendo en el contexto judío. Entonces dice el Señor, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer o que la abandone o que la rechace o que se divorcie de ella, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, esa es la causal, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces el Señor hace esa aclaración. El único motivo válido de separación es la fornicación. La fornicación es cualquier pecado sexual, lo cual incluye obviamente el adulterio.
Por lo tanto, Dios dice que solamente en el caso de la fornicación puede haber divorcio. Es la única excepción. Y Pablo el apóstol dejó en claro que si una mujer deja a su marido por otra causa que no sea la infidelidad, no debe buscar casarse nuevamente porque cometería adulterio. ¿Qué debe hacer? Como ella fue la que inició el problema, debe quedarse sin casar o reconciliarse con su marido. Porque volvamos allá a 1 Corintios 11, sigue diciendo el apóstol, dice, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer, dice el versículo 11. Entonces, esta mujer que se separaba tenía dos opciones únicamente. La primera, reconciliarse con su esposo o permanecer soltera un tiempo o el resto de su vida. ¿Por qué razón? Mientras la mujer se mantenga sin casarse de nuevo, existe una esperanza de reconciliación. Es un tiempo para que ella se arrepienta, reconozca, examine su vida y se reconcilie con su marido. Es la esperanza. Si se casa con otro, entonces lleva la desobediencia a un paso más adelante y se pone en una situación difícil, porque ya está prohibido regresar al primer marido. Pero si se reconcilia, puede volverse a casar con el que había sido su marido, pero que se había divorciado. Y Pablo dice entonces, terminando el versículo 11, y el marido no abandone a su mujer, porque ella reconoció su pecado, se arrepintió y buscó la reconciliación. Entonces debe de haber esa reconciliación si se busca. Bueno, ahora el apóstol Pablo sigue y da un consejo apostólico. Versículo 12. Sigue diciendo Pablo, y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Cuáles son los demás? Porque le ha acabado de hablar a los matrimonios casados dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Todo lo que ya vimos. Luego dice en el 12, y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Cuáles son los demás? Bueno, los demás eran algunos que estaban casados pero de manera irregular. Se trata de los matrimonios mixtos. Con la predicación del Evangelio, estamos en el año 50. Cuando esta carta fue escrita era el año 50, más o menos. Y con la predicación del Evangelio, la iglesia se había expandido a partir de Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Y el Evangelio había llegado a Grecia, al Asia Menor también. Pablo había fundado una iglesia allí en Corinto. Y la iglesia estaba compuesta no solo de judíos, sino también de griegos y romanos. Por lo tanto, era frecuente que o bien el marido o la esposa eran salvos, pero el otro no lo era. Era frecuente que se casara un creyente con alguien que venía de otra religión, como en el caso de los griegos o de los romanos, con otra tradición religiosa. Y entonces Pablo da un consejo aquí. Él dice, digo yo, no el Señor. Es decir, habían unas situaciones que el Señor no mencionó durante su ministerio terrenal y ahora Pablo, con su autoridad de apóstol e inspirado por el Espíritu Santo, las enseña. ¿Cuáles eran entonces esas situaciones irregulares? Como ya lo dije, cuando en el matrimonio
uno es creyente y el otro no es creyente. Hoy diríamos cuando uno es evangélico y el otro no es evangélico. Por ejemplo, la unión de marido creyente con una mujer incrédula o la unión de una mujer creyente con un marido incrédulo. Leamos el versículo 12. Dice Pablo, y a los demás yo digo, a los otros matrimonios, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, dice allí. Entonces Pablo está recomendando aquí que si en un matrimonio la parte que no es creyente, o sea, el que es incrédulo, consiente en vivir el matrimonio, la otra parte que sí es creyente no debe abandonarlo. Hay matrimonios donde entonces se convierte la mujer a Cristo. Es una mujer que quiere ser fiel a la iglesia y le dice al marido, bueno, pues yo lo siento, la verdad es que yo soy una creyente en Dios, ¿qué vamos a hacer? Y el marido le dice, no, tranquila, no se preocupe, yo no le voy a poner problema por eso. ¿Qué debe de hacer la creyente? No lo abandone. Sigan la relación matrimonial. ¿Y cuál es el beneficio? En el versículo 14 dice, Pablo sigue diciendo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Hay una palabra muy fuerte ahí, ¿no? La de inmundo. ¿Pero qué significan estas palabras? Al creyente se le dice que mantenga el matrimonio por amor a su cónyuge que no es creyente, con la esperanza de que llegará a conocer a Cristo por la unión, porque son dos personas que comparten muchas cosas. Hay la esperanza de que la influencia de la parte que es creyente obre de tal manera que de pronto el marido también crea como ella o él. Y también por amor a los niños, siga ahí en el matrimonio irregular, por amor a los niños. Porque cuando los niños son quitados del cuidado de uno de los dos, sobre todo del creyente, dice aquí que esos niños pueden ser educados más como paganos que como cristianos. Y es en ese sentido que Pablo dice que serían mirados como paganos, como inmundos. Pero mientras haya alguien en la relación matrimonial que es la luz del Evangelio, hay esperanza. Entonces, el esposo o la esposa incrédulo tiene la influencia santificadora del Evangelio. El que es incrédulo tiene a su cónyuge que es creyente, que ora, que va a la iglesia, que le habla de Dios, etcétera, etcétera, y no sabemos Dios qué puede hacer ahí. Y Pablo dice que eso hay que hacerlo en la medida de lo posible. Versículo 15. Entonces, la situación es la siguiente. Volvemos a repetirla. Hay una pareja donde uno es creyente, va a la iglesia, cree en Cristo y el otro no. El otro dice, no, a mí no me interesa, yo no necesito de Dios. Pablo dice, sigan la relación. Y luego en el 15 entonces dice lo siguiente, pero si el incrédulo se separa, sepárese, dice el apóstol. Ahora, si el creyente hace todo lo posible para evitar el divorcio, pero el no creyente no quiere seguir siendo casado, entonces en ese caso el divorcio sí es una solución válida, sí es aceptable. Y la idea es la siguiente: en caso de que el no creyente quiera separarse o divorciarse, el creyente no tiene que impedirlo, déjelo que se vaya.
La idea es que cuando los lazos del matrimonio se rompen, el creyente está libre de sus obligaciones matrimoniales con respecto al otro que no es creyente y está libre de la carga de querer tener un matrimonio que el otro no desea, el otro que es incrédulo. Entonces deje que el incrédulo se vaya y así el creyente será librado de la esclavitud de una situación insoportable. Por eso sigue diciendo en el versículo 15 el apóstol lo siguiente, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Así que en este caso el divorcio libera al creyente de todas las obligaciones del matrimonio, así como toda obligación de volverse a casar con el antiguo esposo que no es creyente. Está libre de casarse con otra persona. Ahora, es claro que un marido o una esposa pueden perdonar al cónyuge que peca, si se arrepiente. Si el cónyuge culpable se arrepiente, su otra parte debe perdonarle. El Señor Jesucristo en Lucas 17 dijo algo. Lucas 17, Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 3. Lucas capítulo 17, versículo 3. Dice, mirad por vosotros mismos, dijo el Señor, si tu hermano pecare contra ti, y el cónyuge es mi hermano, es hermano, ¿no? Mi esposa es mi esposa, pero es mi hermana en la fe, o viceversa. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, si se arrepiente. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y luego entonces viene un tema final, otro tema. Y es el siguiente, hagamos la pregunta de esta forma. ¿Qué pasa cuando ambos son creyentes y no se reconcilian, sino que quieren divorciarse? ¿Qué pasa ahí? Supongamos que un marido es un miembro de la iglesia y decide separarse y no quiere reconciliarse con su esposa. Y la esposa habla con él, le ruega, pero el hombre la rechaza. ¿Qué puede hacer ella? Ella tiene que hacer lo que dice Mateo 18. Mateo 18:15. ¿Qué dice Mateo 18:15? Mateo 18:15 vuelve y dice lo mismo. El versículo, pero agrega otras cosas. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estándolo tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, porque ha habido una reconciliación. Pero si la otra parte no quiere y no acepta y no quiere reconocer absolutamente nada, aquí la Biblia dice que entonces la hermana, en el caso que estamos poniendo como ejemplo, dice que debe traer a otros 2 hermanos de la iglesia y entrevistarse junto con ellos y su marido, porque dice, más en el 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces está la esposa rogándole, yo no me quiero divorciar, yo te amo, y él no, yo no quiero nada, yo ya no quiero nada. Entonces va y habla con 2 hermanos maduros para que lo acompañen y sean testigos de las palabras y de la actitud de aquella persona que no quiere reconciliarse. Supongamos que dan ese paso y todavía la persona sigue negándose a escuchar.
En ese caso, ella debe someter el problema oficialmente a la asamblea, es decir, a toda la iglesia. Porque ¿qué dice el versículo 17? Que si no los oyere a ellos, o sea, los testigos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, en el ejemplo que estamos poniendo, la esposa ya ha agotado las posibilidades, ya ha puesto de testigos a 2 hermanos, la otra parte no quiere, entonces solicita a la iglesia que la escuchen y va y le dice a toda la iglesia en asamblea: mire, hermano, yo le he rogado a este hombre que por favor reconozca que no se separe, somos cristianos ambos, eso no conviene, pero el hombre cierra su corazón y no quiere nada. Entonces la iglesia tiene que llamarlo a ese miembro y hablar con él y decirle que se arrepienta de sus pecados y reconsidere su necedad y se reconcilie. Y si el hombre se rebela y no oye a la iglesia, entonces la iglesia se ve forzada a aplicar la disciplina, excomulgándolo, porque es alguien que quiere continuar en su error, no demuestra el amor de Cristo en su corazón y quiere la reconciliación. Y una vez que la iglesia los comulga, cosa que ya ha pasado aquí, ya no se le va a mirar a esa persona como un creyente, sino como un pagano y un publicano, porque eso dice aquí el 17. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, como alguien que no es creyente, como un infiel, si lo podemos decir. Como ya no es un cristiano, entonces ya la hermana, en el caso del ejemplo, puede demandar ante los tribunales para pedir el divorcio. Claro, este es un caso extremo, cuando ya la otra persona no quiere, abandona y se retira. Y entonces Pablo habla en el versículo 16 de algo que se le puede considerar, volviendo a 1 Corintios 7, Pablo habla de algo que le podemos llamar la esperanza cristiana, ¿no? Como Pablo está recomendando la reconciliación, la paciencia y seguir adelante a pesar de las dificultades, está aconsejando al matrimonio que mejor no se separe, excepto si hay una causa justificada. Él dice en el 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Dice él. ¿Qué quiso decir Pablo? El gran reformador Juan Calvino, en su gran comentario que tiene, él dijo lo siguiente, comentando este pasaje. Dijo: los incrédulos no están en una condición sin esperanza, sino que se les puede predicar el evangelio y se les puede hacer creer. Están muertos, como dice la Biblia, es cierto, pero Dios puede inclusive resucitar a los muertos. Por lo tanto, mientras que haya alguna esperanza de hacer el bien, y aunque la esposa piadosa no lo sabe, puede por su santa conversación llevar a su esposo a la salvación, y debe intentarlo por todos los medios antes de dejarlo. Y él da como cita a primera de Pedro 3, 1, 2. Primera carta del apóstol Pablo, capítulo 3. Primera de Pedro 3. Mire la recomendación del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Él da una recomendación al matrimonio, dice: asimismo vosotras mujeres, o las esposas, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Sujetas en el Señor, ¿no? Dentro de una relación estable y válida. Para que también los que no creen a la palabra de Dios, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces aquí Pedro está diciendo que en estos casos, cuando el uno no es creyente y el otro sí lo es, el que es creyente, en el caso de la mujer, debe comportarse como una buena esposa. Debe hacer todo lo posible para respetar a su esposo y debe tener una conducta intachable, porque queda la esperanza de que el otro que no cree diga, no, pero realmente yo tengo una esposa excelente, formidable. Yo creo que el que estoy haciendo haciendo el mal soy yo, y puede ser ganado y mejorar el matrimonio. Ahora, nosotros sabemos también que solo Dios puede salvar a la gente, ¿no? A las personas. Solo Dios puede convertir al esposo o a la esposa que no es creyente. ¿Y cómo lo hace? Utilizando a uno de los dos, al que sí cree. Porque somos instrumento de Dios para la salvación de otras personas. Y eso pasa en los matrimonios mixtos. Muchos esposos o esposas incrédulos se han convertido por la influencia de su cónyuge. Aquí hay casos, ¿no? Donde una hermana o un hermano se novió con alguien que no es de la iglesia y no cree en Dios ni cree en nadie. ¿Cuál consejo le hemos dado? No haga eso. No haga eso. Pero caprichosamente dijo, no, a mí nadie me lo quita. Y entonces se metió en el matrimonio con tan buena suerte que se comportó tan bien que el hombre un día dijo, no, yo creo que esta mujer hay que oírla. Yo veo en ella algo excepcional. Y le dio por venir a la iglesia. Y aquí el Señor lo convirtió y le convirtió el corazón también. Esa es la esperanza cristiana. Conclusión, hermanos. Yo sé que esto es un enredo a veces, ¿no? Estos temas requieren mucha explicación y todo eso. Pero aquí el apóstol Pablo da unas pautas para que la iglesia no esté confundida sobre qué hacer. Entonces, queda claro pues que el divorcio no es el ideal. Todo divorcio es un fracaso. Hay una sola causa para el divorcio, el adulterio. Ya cuando la esposa se enamora de otro, o se aburre de uno y se va, o al revés, ¿no? Ya no lo quiere o no la quiere, y ya no hay realmente ningún matrimonio real. Porque el adulterio es el rompimiento del pacto matrimonial. Solo en ese caso hay divorcio. Los demás casos hay que trabajar para continuar en la relación y hay que buscar la reconciliación. El matrimonio probablemente tenga sus crisis en las que aparece la idea del divorcio. A veces en los matrimonios tenemos problemas, ¿no? Y entonces en los problemas se llena uno de ira y uno dice, ¿yo qué fue lo que hice? Yo como que mejor me separo. Y entonces aparece la idea del divorcio otra vez. Sin embargo, siempre es mejor la reconciliación. Habrán situaciones en las cuales se torna imposible quizás seguir casado y el divorcio es una alternativa. Claro, hay que considerarlo también porque la Biblia no lo prohíbe tampoco del todo. El Señor no prohibió el divorcio del todo, aunque no lo aprobó del todo tampoco. Y esto nos sirve para que midamos bien las consecuencias del divorcio. De manera, hermanos, que yo terminaría diciendo, hermanos, trabajen por su matrimonio. Yo creo que el matrimonio está lleno de secretos. Y hemos dicho que el matrimonio es un proceso que dura toda la vida. Después de 50 años de casado, uno todavía está aprendiendo cosas, todavía está conociendo a su esposa, todavía está reconociendo fallas de uno. Pero
el Señor dice que trabajemos por el matrimonio. No abandone al compañero de su juventud, dice Malaquías. No lo abandone. Manténgase ahí, ore al Señor. Los cristianos tienen un gran recurso, la ayuda del Espíritu Santo, que cambia nuestro corazón y nos quita la ira, el rencor, nos ablanda para que nosotros podamos perdonar y reconciliarnos. Estemos orando permanentemente por la estabilidad de nuestro matrimonio. Porque es que eso es algo muy triste, ¿no? Hay a veces en la iglesia una pareja tan querida, tan buenos hermanos, tan queridos, cuando anuncian de un momento a otro que ya se van a separar. Y uno dice, ¿pero qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué? No lo entiendo. Es triste. Oremos permanentemente por la estabilidad de nuestro matrimonio. Hagámoslo, hermanos.